Bueno, entonces hoy tenemos a Carolina Colombo de la Universidad de la República, del CURE, ¿verdad? Que nos va a presentar un trabajo sobre el empleo en Maldonado, trabajo que de alguna manera tiene puntos de contacto con el trabajo que presentó Lorena hace unos días para Montevideo, ¿verdad? Y bueno, Carolina es docente del CURE, en el departamento de método, digamos, en el departamento de Economía y Administración, docente de métodos cuantitativos, ¿verdad? Contadora, ¿no, Carolina? Sí, contadora, sí. Contadora. Que no falten los contadores. Bueno, gracias, Carolina. Adelante. Bueno, eh, el trabajo que les voy a presentar ahora se llama Mercado Laboral Turístico, principales indicadores para Maldonado, Uruguay, para el año 2023. Fue realizado por mí, por María José Alonso Pérez y Sandra Zapata, del Departamento de Economía y Administración del CURE. Comienzo entonces a decirles, a ver, ahí está. ¿Cuáles fueron las motivaciones entonces de este trabajo? Bueno, primero y principal es que una de las líneas de investigación que tiene el Departamento de Economía y Administración tiene que ver con el turismo y también por la relevancia que tiene el turismo en los países de, por ejemplo, América Latina y el Caribe, y en la economía de los países y cómo es importante, por ejemplo, para Maldonado, tiene un gran peso el turismo. Como actividad económica. También en el departamento ya existía un trabajo realizado por María José y Sandra sobre turismo de segundas residencias y ahí en ese trabajo se presentaban datos del mercado laboral turístico de Maldonado, pero hasta el año 2019. Entonces surgió la inquietud de saber, bueno, qué había sucedido desde el 2019 hasta acá. En el medio había pasado el tema de la pandemia, también hubo un cambio metodológico en la encuesta continua de hogares, que es la base de los datos que estamos presentando. Entonces, queríamos saber, bueno, qué cambios había y cómo se encontraba en el 2023, que era la información que contábamos hasta ese momento, y cómo eran las características entonces ahora de ese mercado. Por ejemplo, en el 2019, de los 89.088 personas ocupadas en el departamento de Maldonado, había un 12,6% que eran puestos de trabajo turísticos, vamos a decir, del departamento, que eran 11.178 personas, y queríamos saber, bueno, qué pasó ahora en el 2023, ¿sí? Esas fueron las motivaciones de este trabajo. Este, bueno. ¿Qué objetivos entonces buscábamos con este? En realidad, me faltó decirles que lo que elaboramos es un informe en realidad, con las características del mercado laboral turístico de Maldonado, y ahora ese informe se está convirtiendo en un artículo para publicar en una revista, ¿sí? Pero todavía no está totalmente terminado, está como en proceso de elaboración. ¿Qué objetivos buscábamos entonces en su momento con este informe? Era conocer las características del mercado laboral turístico de Maldonado, Uruguay, para el año 2023 y cómo, a través de cómo íbamos a conocer esas características. Bueno, analizando la información de los trabajadores que participan en las actividades características del turismo, ¿sí? En el departamento. También se busca saber cómo ha evolucionado el sector desde el año 2019, que era el último año del cual se contaba con información disponible. Y los resultados, a su vez, esos resultados del mercado laboral turístico de Maldonado, se compararon con todo el mercado laboral del departamento, o sea, con las actividades que no son turísticas, y para poder contextualizar entonces la situación del empleo turístico en el departamento. Y también hay algunos indicadores que los comparé con el mercado laboral turístico y no turístico de Uruguay en general, ¿sí? Para poder ver, bueno, las diferencias con el Uruguay en general, turístico y no turístico. Bueno, los datos utilizados para obtener entonces estos indicadores son los provenientes de la base de implantación de la encuesta continua de hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay para el año 2023, ¿sí?
Para la obtención de los datos de los puestos de trabajo turísticos por mes se utilizó la base de seguimiento de la encuesta continua de hogares del año 2023. Los datos que se utilizaron de la encuesta fueron procesados con el software estadístico R. ¿Sí? Este trabajo realizó un análisis estadístico descriptivo, clasificatorio, para estimar los puestos de empleo turístico generados en Maldonado, teniendo en cuenta la primera y segunda ocupación de las personas consideradas en la encuesta. Y acá me voy a detener un poquito, capaz que algunos de ustedes que ya han trabajado con la encuesta continua de hogares les puede parecer redundante, pero como sé que hay estudiantes de la maestría, capaz que les puede servir conocer un poco mejor cómo se trabaja con la encuesta, por si les interesara yo sé, usarla como base de información para algún trabajo que tienen que realizar, ¿no? Lo que sucede es que los datos de la encuesta están a disposición de todo el público en general, o sea, el que quiera va a la página del Instituto Nacional de Estadística y los puede bajar, son públicos, o sea, para cualquiera del Uruguay y en el exterior también. Pueden entrar y obtener la información. Bueno, entonces uno baja esos datos, los procesa, o sea, los abre con el software y ahí también hay una, ¿cómo se dice? Hay un diccionario de variables de la encuesta en la cual uno puede ir leyendo todas las variables, que más o menos tiene 500, un poco más de 500 variables, la encuesta continua de hogares, en donde se describen información sobre personas y hogares. Es una encuesta que me faltó contar también, que tiene cobertura nacional y se pregunta información entonces de hogares y personas y nos permite, el Instituto Nacional de Estadística calcula, por ejemplo, con esta encuesta, información como personas ocupadas, desocupadas, la informalidad, la pobreza, o sea, esas son las bases, o sea, la base con la que se utiliza para calcular esos indicadores de Uruguay, o sea, que es una fuente de información muy valiosa para el país, esa encuesta, y como digo, es pública, cualquiera que desee trabajar con ella puede, no tiene que hacer un pedido especial, sino que está la información disponible. Y bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros, uno va leyendo las variables que tiene la encuesta y va viendo cuáles le interesan conocer según el trabajo que está realizando. En este caso, por ejemplo, nosotros filtramos bueno, por género, por edad, por tarea realizada, por si aporta o no aporta a una caja de jubilaciones, por nivel de ingresos, por nivel educativo, por tipo de actividad que realiza. Entonces, uno va leyendo y va diciendo, bueno, esto está interesante, me sirve, puedo estudiar esto, me gusta este tema, podría tratar de ver si esto es relevante para mí. Y ahí uno selecciona las variables y bueno, y ahí comienza a procesar la información y puede hacer cruce de variables para poder tratar de explicar las características de, bueno, de cualquier, en este caso de turísticas, pero si fuera otro tema también se pueden cruzar las variables y poder empezar a trabajar con ellas, ¿sí? En lo que uno necesita. Y, ¿qué más? A ver, de esta parte. Creo que por ahí más o menos, entonces también el diccionario de variables está disponible también para todo el público que desee trabajar con la encuesta. Bien. Bueno, antes de comenzar a trabajar, a presentar los resultados del informe del trabajo, les voy a contar algunas definiciones utilizadas para que se pueda entender mejor lo que estuvimos trabajando. ¿Qué se considera empleo turístico para este trabajo? Es el número de puestos de trabajo generados o relacionados a industrias características del turismo. En este caso, ¿qué se refiere a puestos de trabajo? Por ejemplo, una persona, el encuestador va y le pregunta, bueno, ¿cuántos trabajos tenés? La persona le contesta, tengo 3 trabajos, por ejemplo. Y entonces, después, sobre los primeros 2 trabajos que tiene la persona, en la encuesta se le preguntan las características de ese trabajo. Se le preguntan las características y les dice, bueno, según la característica de la descripción que la persona haga de ese trabajo, se clasifica ese trabajo como un trabajo turístico, no turístico, que ahora después les cuento bien cómo. Si esa persona en este estudio contesta el primer trabajo turístico, entonces es considerado como un puesto de trabajo, ¿sí? Si la persona en su segundo trabajo también dice sí, es una actividad relacionada al turismo, en realidad es el encuestador la que la clasifica, también es considerado entonces un puesto de trabajo turístico. Entonces una persona puede considerarse como 2 puestos de trabajo, hasta 2 puestos de trabajo.
¿Por qué no más de dos? Porque la encuesta allá para el tercer trabajo no le consulta al trabajador si trabajó o no en turismo, no clasifica el tercer trabajo. Hay personas con 4 o 5 trabajos, pero no se le pregunta, del segundo en adelante, del tercero en adelante ya no se le pregunta la característica de ese trabajo, ¿sí? Por eso tomamos puestos de trabajo y por eso una persona que trabaja en turismo puede, si tiene 2 empleos turísticos, puede ser 2 puestos de trabajo, ¿sí? Por eso se habla de puestos y no de trabajadores o personas, ¿sí? Este, ¿Qué más me faltó decir? A ver, ahora que estaba hablando de esto me acordé. No, ahora se los cuento, entonces eso. Bueno, también industrias características del turismo, que son aquellas actividades cuya producción principal es un producto característico del turismo. Entonces, para definir entonces cuáles son las actividades características del turismo, para este trabajo entonces se consideraron las actividades económicas utilizadas por el área de investigación y estadística del Ministerio de Turismo para el cálculo de los empleos turísticos a nivel nacional según el criterio de clasificación internacional industrial uniforme, SIU, en su revisión cuarta, y también el INE adapta ese SIU para Uruguay, ¿sí? Acá tengo que aclarar que por ejemplo, las actividades que utilizamos, que ahora les voy a contar cuáles son las actividades consideradas turísticas, fueron las mismas, por ejemplo, que utilizó Lorena Ford en el trabajo que presentó hace unas semanas sobre empleo turístico para Montevideo. ¿Sí? Y también son las mismas actividades que utilizaron en varios trabajos que encontré ahí en el departamento, en la Facultad de Ciencias Económicas de Uruguay, ¿sí? Que hay varios trabajos desde hace muchos años, hay trabajos desde el 2011, en donde siempre se toman estos códigos de actividades como actividades consideradas características del turismo, ¿sí? Es como una especie de algo uniforme que se utiliza en Uruguay para clasificar esas actividades y supongo que el Ministerio de Turismo en su momento, cuando definió esas actividades, habrá tomado en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo. ¿Sí? Este, bueno, ahora les voy a contar entonces cuáles son esas actividades consideradas turísticas. Bueno, entonces, esto era lo que quería aclarar. Ese SIU revisión 4 es como una codiguera de actividades que se utilizan. En realidad no es solamente aplicado para Uruguay, es en general todas las encuestas de todos los países que utilicen y clasifiquen actividades de los trabajadores utilizan este código, este archivo con códigos, que son códigos de 4 dígitos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo relacionado con la construcción, yo ya sé que los códigos que empiezan con 42 y 43 son los códigos relacionados a construcción y bueno, entonces ya sé cuáles son las actividades económicas consideradas, por ejemplo, construcción. Y acá en actividades consideradas turísticas, lo que tiene de que mismo cuando presentó Lorena se dio como una discusión de esto, es lo que tiene es que en sí el SIU que utilizan todos los países les pasa lo mismo, porque yo en la bibliografía que estuve leyendo y encontré informes como este sobre España, de España, México, Colombia, Argentina también encontré informes de este tipo, es que las actividades que se consideran turísticas son definidas por el país con este código, y algunas en Colombia encontré un decreto, en Argentina encontré que hay una ley, acá en Uruguay encontré que lo definió el Ministerio de Turismo. Entonces, esas actividades a veces puede ser que estén subvaluadas o sobrevaluadas, lo que son las actividades consideradas turísticas, que eso después si quieren al final lo charlamos, que también se dio esa discusión, pero bueno, les cuento un poco qué hay adentro de cada código. Por ejemplo, ahí en transporte entra transporte de pasajeros por vía férrea, transporte terrestre, transporte marítimo, después también actividades primarias y secundarias de transporte. En alojamiento, ahí tenemos actividades de corto plazo, actividades en hoteles, actividades de alojamiento en albergues, parques, caravanas, remolques, campamentos. Hay un poco de todo ahí en alojamiento. En servicios de comida están los restaurantes y otros servicios de comidas y actividades vinculadas al servicio de bebidas también. Estos son los códigos que están acá. Luego, en actividades auxiliares, tiene que ver con todo el tema de las casas de cambio, ¿sí? Actividades inmobiliarias,
bueno, ahí son actividades inmobiliarias, actividades administrativas y servicios de apoyo, hay renta y alquiler de vehículos, renta y alquiler de equipo de recreo y deportivo, actividades de agencias de viaje, actividades de operadores turísticos y otros servicios de reserva y actividades relacionadas. Dentro de las actividades, estas últimas de entretenimiento y recreación, están actividades de museos, jardines, juegos y apuestas, zoológicos, parques naturales, lugares históricos, actividades de parques de atracciones, parques temáticos y otras actividades de diversión y esparcimiento. Estas son las actividades entonces que en Uruguay se encuentran definidas y consideradas como turísticas. Y es cuando el encuestador del INE le pregunta al trabajador, el trabajador le contesta, yo qué sé, por ejemplo, transporto pasajeros. Entonces ahí el encuestador clasifica esa actividad como de transporte, depende de qué tipo de transporte haga, y le pone un código. Entonces nosotros cuando vemos la encuesta encontramos ese código reflejado ahí en la encuesta. Y eso es lo que nosotros después cuando vamos a procesar la información de la encuesta, es lo que terminamos clasificando como turístico o no turístico. Bueno, si estuviéramos, yo que sé, haciendo algo de construcción, si aparece un 42 o un 43 comenzando, también sabemos, se puede hacer con doméstico, rural, yo que sé, la actividad que a mí me interesa clasificar, se utiliza también este código es algo que se utiliza internacionalmente y si lo buscan está en internet a disposición también de quien desee investigar sobre estos temas y utilizar. Y las encuestas de otros países también utilizan estos mismos códigos. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora pasamos entonces un poquito a contarles, les paso un poquito a contarles los resultados encontrados en este informe. Más o menos las características que yo estudié fueron, bueno, los clasifiqué por género a los trabajadores, los clasifiqué por actividad que realizan, por nivel educativo alcanzado, por si aportan o no aportan una caja de jubilaciones. ¿Qué más? Y por nivel de ingresos también obtenidos. Entonces, vamos a ver un poquito, les cuento un poco los resultados. Este informe lo encuentran para el que quiera leerlo completo, o sea, por ahora está el informe principal, primario, después va a transformarse en un artículo, pero aún no está. Este informe está en la página del CURE, en la página de novedades, si lo quieren, si no, después me lo piden, si les interesa leerlo todo. Bueno, y en este caso, ¿cómo hicimos para calcular el indicador de puestos de trabajo turísticos para el departamento de Maldonado? Se utilizó el siguiente indicador, que es puestos de trabajo turísticos del departamento de Maldonado para el año T, es puestos de trabajo turísticos de Maldonado para el año T, sobre puestos de trabajo totales de Maldonado para el mismo año, eso multiplicado por 100, ¿sí? En este caso, este indicador yo encontré un artículo que fue realizado por Altmark y La Ruina en el 2011, en donde se utilizaba este mismo indicador, pero para Uruguay. ¿Sí? Lorena Ford, que presentó hace unas semanas, también lo calculó para Montevideo, por ejemplo. ¿Sí? Se puede calcular para todo el país, para cada uno de los departamentos. Otra cosa que me olvidé contarles es que también la encuesta hay información para los 19 departamentos de Uruguay, por lo tanto, si uno quiere realizar algún estudio de algún departamento en particular, hay un código que uno puede filtrarlo para trabajar sobre ese departamento. O también está, si quieren trabajar con todo el Uruguay, no filtran por departamento y ahí pueden obtener información de todo el Uruguay, ¿sí? En este caso nosotros, por ejemplo, estamos ahora que hicimos para Maldonado este informe, vamos a ver si lo podemos hacer para Rocha, 33 y Minas, que son los departamentos en donde el CURE tiene, está ubicado allí, y bueno, y está. Yo ahí empecé un poco también con la información de Rocha, y bueno, vamos a ver si puede hacerse un informe parecido a este para esos departamentos. Bueno, cuando calculamos este indicador, entonces puestos de trabajo, recuerden que puestos de trabajo significa que una persona puede ser considerada hasta 2 puestos de trabajo turísticos, ¿sí? Si tiene 2 trabajos considerados turísticos diferentes, se consideran hasta 2 puestos de trabajo, ¿sí? Y bueno, en total nos dio que hay 12.609
puestos de trabajo turísticos para Maldonado para el año 2023, ¿sí? Y del total de puestos de trabajo totales del departamento de Maldonado, de las actividades principales, de las actividades de Maldonado, y eso entonces nos da un 11,9%, ¿sí? Les cuento que en el año, por ejemplo, 2019, este indicador, cuando lo calcularon Sandra y María José, les había dado un 12,6, ¿sí? En el 2019 y eran más o menos 11.200 más o menos trabajadores turísticos en ese momento. O sea que en sí la cantidad de trabajadores de puestos de trabajo aumentó, el porcentaje no, disminuyó un poco, porque también aumentaron más los puestos de trabajo totales del departamento, ¿sí? En el medio, entre 2019 y 2023, pasó la pandemia. También sucedió que hubo un cambio metodológico en la encuesta continua de hogares. Era eso lo que les quería contar, que la encuesta en el 2021 comenzó a realizar un cambio de metodología de obtención de los datos. Entonces, los datos ya no solo se recaban como antes con el método tradicional que se utilizaba, que era con un cuestionario en persona, sino que se dividió como en dos partes y la primera parte de la encuesta se realiza en persona, así con un cuestionario, y el resto de la información se recaba mediante entrevista telefónica, con grupos de rotación de hogares y de personas para que sea más representativo. Y lo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, cambiando la metodología, es como que quería reducir los errores muestrales y mejorar las respuestas, sobre todo para el mercado laboral y para los indicadores de desempleo y todos esos indicadores de mercado laboral. Entonces hubo un cambio de metodología, que eso también era algo que las personas que trabajan con la encuesta también estaban como diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora del 2019 al 2023, que en el medio está el cambio metodológico, a ver si incidía o no en los resultados obtenidos y cuál de las dos metodologías se utilizaba para seguir los estudios y que fueran comparables, ¿no? Bueno, eh, también les puedo contar que de los 12.609 puestos de trabajo turísticos de Maldonado, encontramos que hay 7.137 que son mujeres y 5.427 que son hombres, ¿sí? Este, ahora les muestro más detallado, entonces, sobre este tema más adelante, si les hablo de esta descripción. Bueno, y esta gráfica a mí me pareció interesante mostrárselas porque lo que muestra es la evolución de los puestos de trabajo turísticos del departamento de Maldonado mes a mes, ¿sí? De enero a diciembre. Y lo que se puede observar ahí en la figura es se ve claramente la característica cíclica de esta actividad económica en el departamento, ¿sí? Yo cuando presenté este trabajo en la prensa, quedaron como sorprendidos de que fuera tan marcada la característica cíclica. Me dijeron, pero ¿cómo no se estaban tomando acciones en el departamento para que esto no sucediera y que fuera como más estable en todo el año? Y bueno, por lo menos a mí en el 2023 me dio así, que es bien marcado, bien cíclico. Este, por ejemplo, ven que ahí me dio que el mes de menor actividad es junio, con 10.152 puestos de trabajo. El mes de mayor actividad medio, que fue diciembre, con 16.909 puestos de trabajo, ¿sí? Y el promedio más o menos eran 12.600. ¿Sí? Entonces, acá se ve claramente como hay meses más de invierno, que son estos que están acá, donde es más bajo este, los puestos de trabajo en el departamento. Bueno, seguimos un poquito. Ahora viene esto. Esto también es los puestos de trabajo turísticos del departamento presentados por género. Y acá se ve claramente una diferencia con, por ejemplo, el trabajo que había presentado Lorena para Montevideo. A ella le había dado que más o menos, no me acuerdo ahora si era, o que eran más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres, o un poquito más de hombres que mujeres en Montevideo, por ejemplo. Y acá para Maldonado nos da claramente que es un mayor porcentaje de mujeres que trabajan en turismo que de hombres. Un 57% de mujeres trabajan en las actividades turísticas en el departamento de Maldonado y un 43% de hombres trabajan en actividades turísticas en el departamento de Maldonado. Sin embargo, si estudiamos
todas las actividades del departamento de Maldonado, existe una mayor proporción de hombres trabajando que de mujeres, ¿sí? En el resto de las actividades que no son turísticas, hay un 53% de hombres trabajando y un 47% de mujeres, ¿sí? Así que ahí ven que acá, por lo menos en el departamento de Maldonado, hay más mujeres que hombres. Creo que en Montevideo era o lo mismo cantidad o un poquito más de hombres. Este, y bueno, entonces ahí se ve esa característica que a mí por lo menos me llamó la atención que hubiera más mujeres que hombres trabajando en el departamento. Bueno, seguimos. Bueno, y acá están clasificadas las actividades consideradas turísticas por su mayor nivel de participación de puestos de trabajo. Por ejemplo, servicios de comida es la actividad que genera más puestos de trabajo, con 4.661 puestos de trabajo, que significan un 37% del total, y seguida por la actividad de alojamiento, que representa un 29,2% de puestos de trabajo, que son más o menos, a ver, 3.679 puestos. Y las actividades inmobiliarias, que son la tercera actividad que tiene una proporción mayor, con 1.926 puestos de trabajo turísticos. ¿Sí? Después está transporte de pasajeros, actividades de diversión y recreación, después actividades de juegos y apuestas, después alquiler de vehículos, actividades financieras y por último agencias de viaje. ¿Sí? Bueno, y acá lo que se puede calcular en este caso es, bueno, la evasión en puestos de trabajo, ¿sí? Se le pregunta al trabajador si aporta alguna caja de jubilaciones, ¿sí? En este caso, los que responden que sí aportan en el mercado laboral turístico de Maldonado fueron un 81,5%, y los que respondieron que no aportan a una caja de jubilaciones son un 18,5%. Si nosotros hacemos esta misma comparación, pero para el resto de las actividades del departamento de Maldonado, eh, la evasión es más grande en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, es de un 25,9%. ¿Sí? También yo hice este mismo cálculo, pero para el mercado laboral global de Uruguay. O sea, en Uruguay la evasión en puestos de trabajo es del 24,5%. Por lo tanto, vemos que el mercado laboral turístico en el departamento de Maldonado es menor la evasión en puestos de trabajo. También hice la misma cuenta, pero para el mercado laboral turístico, pero de todo el Uruguay, y es más alto incluso que en el de Maldonado en general, del resto de las actividades, y es de un 27,1%. Por lo tanto, en Maldonado, en turismo, la evasión es menor, ¿sí? Sigue siendo igual, 18,5 es un porcentaje alto, ¿sí? No es deseable que haya un 18,5% de trabajadores que no tengan aportes, pero bueno, algo se está haciendo o algo está sucediendo, que hay menos evasión que en el resto de las actividades del departamento, ¿sí? Y en general del resto de las actividades de todo el Uruguay. Bueno, y esta información es otra de las que a mí también me llamó la atención, es que se le preguntó a la persona si finalizó nivel de educación secundario y finalizó nivel de educación terciaria. Y acá vemos que en el mercado laboral turístico de Maldonado, un 45% de trabajadores finalizan nivel de educación secundaria, pero el resto de las actividades vemos que es menor la finalización de la educación secundaria, un 33,4%. ¿Sí? Pero no pasa lo mismo con nivel de educación terciaria. En el mercado laboral turístico de Maldonado, solamente un 6% de los trabajadores finalizan la educación terciaria y un 11,6% finalizan la educación terciaria en el resto de las actividades del departamento de Maldonado, ¿sí? Vieron que acá es mucho más bajo. A mí este número por lo menos me llamó la atención, que fuera tan bajo, que es la finalización de educación terciaria, ¿sí? Bueno, y acá comparando, misma gráfica que en la parte anterior, pero si finalizó el nivel educativo, pero para hombres y mujeres. Y acá todavía
esto también a mí me llamó la atención cuando vi los resultados, y es que, bueno, se le pregunta a la persona si finalizó el nivel de educación secundaria y vemos que las mujeres terminan más el nivel secundario en el mercado laboral turístico de Maldonado, y también en general en el resto de las actividades del departamento de Maldonado finalizan educación secundaria en mayor porcentaje. Cuando le preguntamos por el nivel de educación terciaria, hombres y mujeres en el mercado laboral turístico de Maldonado tienen el mismo porcentaje, pero en el resto de las actividades del departamento es más alto las mujeres, ¿sí? Las mujeres en general tienen mayor nivel de educación finalizada, ya sea secundaria y terciaria, ¿sí? Por lo menos para el departamento de Maldonado. Bien. Y con esto ya voy terminando sobre los resultados encontrados, y lo que me queda hablar un poco es el ingreso promedio percibido por el primer empleo. Hay una pregunta en la encuesta que es esta variable que se llama ingreso promedio percibido por el primer empleo. Estos valores están expresados a valores corrientes del año 2023. Eh, y bueno, ¿cuánto fue el ingreso promedio percibido por los trabajadores del mercado laboral turístico de Maldonado? Y fue de $1.060. Yo lo pasé a dólares porque no sabía si iba a haber alguien, porque sé que acá participa gente que no es solo de Uruguay, entonces bueno, lo pasé a dólares. $1.060. Acá abajo está también el tipo de cambio utilizado para el año 2023, que fue de 39,3 pesos uruguayos. Y también para poder contextualizar un poco ese salario o ese ingreso, puse el salario mínimo nacional de Uruguay para ese año 2023, que son $537, ¿sí? Me pareció que capaz que era más entendible así, expresar los ingresos de esta manera. Bueno, y si comparamos entonces este ingreso promedio percibido por los trabajadores del mercado laboral turístico, lo podemos comparar con el resto de las actividades del mercado de trabajo de Maldonado, y encontramos que es superior ese salario en 7,7% al ingreso promedio entonces que el resto de las actividades de Maldonado. Por lo tanto, en turismo en Maldonado se gana mejor que en el resto de las actividades del departamento. Si lo comparamos con el resto del mercado laboral en general de Uruguay, mercado laboral turístico de Uruguay, también se gana más en Maldonado que en todo el Uruguay en promedio, ¿sí? Y si lo comparamos en general con el ingreso promedio percibido en todo el mercado laboral de Uruguay, sin separar turístico o no turístico, es inferior en un 11,8% ese salario, ¿sí? Este, bueno, y ahora les voy a presentar esta misma información, pero separado entonces por género. Bueno, y si separamos entonces entre el ingreso promedio de la ocupación principal por género, también está expresado en dólares corrientes del año 2023, obtenemos que los hombres ganan $1.261 en el mercado laboral turístico de Maldonado en promedio, y las mujeres ganan $909. Y si vemos el resto de las actividades del mercado laboral de Maldonado, vemos que los hombres ganan $1.088 y las mujeres $853. O sea que acá también está expresado el salario mínimo nacional de Uruguay, es de $537. El tipo de cambio promedio del año 2023 es 39,3 pesos uruguayos. Y se ve que el ingreso promedio de los hombres es un 39% superior al de las mujeres en el mercado laboral turístico de Maldonado, y es un 28% superior en el resto de las actividades económicas del mercado laboral de Maldonado. ¿Tá? A pesar, por ejemplo, esto que es un dato que a mí también me llamó mucho la atención cuando obtuve esta información, es que a pesar de que las mujeres tienen un mayor nivel de finalización de educación secundaria y terciaria, secundaria y terciaria, tienen estos ingresos, esta diferencia de ingresos. Y esto también yo estudié para Uruguay en general, y también hay una diferencia salarial grande entre hombres y mujeres. Bueno, creo que esta era el último resultado que me quedaba mostrarles. Bueno, limitaciones y futuras investigaciones. Les puedo decir que la fuente de información utilizada en este estudio para el cálculo del número de puestos de trabajo turísticos es la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística. La misma permite obtener resultados fiables a nivel nacional, pero a nivel local o regional, como es el que se está realizando este estudio,
pueden perder un poco de precisión los datos, sí, a pesar igual de que puedan perder un poco de precisión, es la mejor fuente de información disponible, ¿sí? Mediante la cual se obtiene gran cantidad de información. O sea, a mí los datos, por ejemplo, de aporta o no aporta, de elevación, de eso son buenos para este estudio. Lo que puede perder un poco de precisión, por ejemplo, es a nivel de que cuando uno va abriendo los datos, por ejemplo, si a mí se me ocurriera la parte de las actividades, de la cantidad de personas, por ejemplo, a mí me pasó en las actividades financieras, creo que me quedó una o dos personas en actividades financieras, y ahí que eso expandido puede perder un poquito de precisión, porque ¿qué pasa? La encuesta está pensada a nivel nacional y no a nivel departamental, que sería bueno contar con, yo que sé, capaz que el INE estaría bueno que hiciera una encuesta a nivel de cada departamento para conocer mejor la realidad de cada departamento, pensada específicamente con preguntas para cada departamento. Eso sería bueno contar con esa información, sería deseable. Más allá de que igual la encuesta es una muy buena fuente de información para estas investigaciones. Y bueno, contarles que estamos tratando de realizar este mismo informe para Rocha 33 y La Valleja. Yo ya empecé, por ejemplo, Rocha me dio un 7% de los puestos de trabajo turístico del departamento. Me falta seguir avanzando, pero más o menos. Y bueno, para futuras investigaciones buscaremos aplicar nuevos métodos estadísticos que nos permitan entender mejor las características de los empleos turísticos en la región. Bueno, quería agradecerles la oportunidad que me dieron de presentar este trabajo y bueno, ahí tienen mi correo si alguien quiere que le envíe, yo que sé, el trabajo, la presentación, información, quiere trabajar con estos temas, tiene alguna consulta que capaz que no se les ocurre ahora y más adelante o alguna sugerencia, ahí tienen y con gusto les contesto lo que necesiten. Muchas gracias, Carolina. Bueno, Súper interesante. Muy interesante la presentación, muy didáctica. Eh, bueno, ahora abrimos, digamos, la rueda para preguntas. Quien quiera preguntar, Lucía. Buen día. Hola Carolina. Yo tengo dos preguntas. Una es bien general, que capaz que se me pasó de preguntarte por qué era 2023 que habías tomado, si era que bien. eran los últimos datos, porque escuché que decías los últimos datos que tenía el Sí, 2019, pero no escuché los 2023. sí, Y te hago la otra sí. y Dale, ya te dale. dejo, así ya queda. Y después lo otro, si se podía desagregar, si los puestos de trabajo que tú analizas eran el primera y segunda actividad conjuntamente, ¿no? O sea, cuando veíamos que era más de alimentación y demás, si estaban la primera y la segunda actividad, o sea, lo que declaran como primera, y si sabías en qué actividades había más mujeres que hombres, o sea, porque desagregaste después en ingresos, pero no en actividades, porque la de Montevideo, eso me recuerdo y ahora justo estaba mirando el informe, hablaba, por ejemplo, que en el transporte había más hombres que mujeres, ¿no? Como eso. Sí. Y después decirte que no me llamaba para nada la atención que haya más mujeres trabajando, eso era como, ¿no? O sea, los datos está bueno tenerlos, y lo otro es esto otro, ¿no? De que porque condice también con los datos que tenemos a nivel nacional, es más nivel de Sí. estudios para las mujeres, menos salario, menos nivel de ingreso, o sea que eso es como ya lo que sabíamos. Se confirma en el turismo, pero, ¿no? Como eso. Se Nada. confirma, sí, todo se confirma. Bueno, Gracias. la primera pregunta, ¿por qué son datos desde el 2023? Nosotros este estudio empezamos en marzo de este año y en marzo de este año no estaban los datos del 2024 todavía, porque más o menos los datos del 2024 están ahora disponibles a mitad de año. Eso también me faltó aclararles que recién el Instituto Nacional de Estadística, recién a mitad de año más o menos publica por ejemplo, ahora en 2025 los datos de 2024 están recién ahora, creo que fue en junio o julio que estuvieron los datos completos del año. Van apareciendo mes por mes, pero hasta mes completo, año completo está más o menos a mitad de año. Por eso fue que elegí 2023 porque no tenía información más nueva que esa. Este, respecto a si tengo información, sí, estudié los salarios, no, en los puestos de trabajo, en todos los análisis que realicé, están tomados los puestos de trabajo, primer y segundo empleo, en todo. Pero, por ejemplo, para género no, porque ahí estaría tomando dos veces la misma persona. Ahí sí tomé solamente primer empleo. Y para la parte de ingresos también tomé solo primer empleo por un tema de simplificar el estudio. También solo primer empleo. Filtré por primer empleo, no por primer y segundo empleo. ¿Tá? Este, eso está aclarado en el informe, me olvidé de aclararlo acá. Y no me acuerdo de alguno más. No, solamente
para el género y porque mismo si aporta o no aporta, está bueno saber por el primer y segundo empleo. Está hecho para, por ejemplo, el primer y segundo empleo, y para lo mismo para las actividades también. Primer y segundo empleo porque está bueno saber, capaz que una persona trabaja en transporte para primera actividad y en, yo qué sé, en alimentos y bebidas para la segunda. Y la otra consulta, sí tengo desagregado, ¿no? Lo que pasa es que yo analicé mucha información y alguna que ahí o me parecía que ya era demasiado para el informe o alguna que me pareció que estaba extraña la información ahí. Eso de, por ejemplo, yo tengo los sueldos, por ejemplo, por actividades eh, y también la cantidad de mujeres también que participan y hombres por cada actividad. Y sí, sucede también que hay muchas más mujeres trabajando, por ejemplo, en la parte de hoteles, hay más mujeres también trabajando en la parte de alimentos, ahí la que más trabajan es en la parte de alimentos y bebidas, y de alojamientos también. Sí, eso lo tengo, y también los sueldos tengo por actividad. Pero ahí en la parte de los sueldos, por ejemplo, me pasó que en la parte de actividad financiera, por ejemplo, no había mujeres. Y yo ahí, viste, como que no, o en inmobiliarias, no había ninguna mujer trabajando. Y eso ahí ya no me convenció. Ahí yo creo que es un tema de algún errorcito en la encuesta, de los ponderadores de la encuesta. Eso por eso algunas cosas no las presenté y otras sí. Creo que ahí respondí todo o me quedó algo. Todo No, bien. bien, gracias. Sí. Bien, bien. En el chat, Anastasia pregunta en qué categoría de actividades económicas turísticas entran los guías turísticos. Ah, los guías turísticos. La verdad que ahí me mataste. Sé que están, para que tengo acá el SIU, y me fijo. Y deben estar en las actividades esas que son consideradas la parte esta que es actividades de entretenimiento y recreación. Seguro que debe estar acá en las actividades de museos y preservación de los lugares históricos. Lo más probable es que esté en la 9102. Sí, o en la otra podría ser también actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques naturales. Capaz que la 9103. Sí. En alguna de esas por ahí, la 9102, 9103, 9200, 9321, ahí podrían estar. O 9329. En una de esas seguro que están ahí, contemplados. Tiene que ser en alguna de esas 4 o 5 actividades. Muchas Ahí. gracias. Sofía, Hola, gracias Carolina por la presentación. Yo Bueno, tenía una consulta sobre las actividades económicas para el turismo. sí. Si habías considerado algún porcentaje que fuera como, porque yo entiendo que hay muchas como que comparten el turismo y no turismo, ¿no? Claro, eso es lo que tiene, lo que mismo se dio esta discusión cuando presentó Lorena Ford, es decir, por ejemplo, yo también me pregunté cuando comencé a trabajar con este tema y dije, bueno, pero por ejemplo, transporte de pasajeros o, por ejemplo, alimentos y bebidas. Lo que pasa es que ese es el tema de la encuesta, que, por ejemplo, construcción no hay duda, es la persona trabaja en construcción y listo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en transporte? Un taxista puede decir, bueno, o una persona, un remis lleva a una persona y habría que preguntarle cuánto tiempo del mes está llevando, por ejemplo, turistas y cuánto tiempo del mes está llevando, no sé, personas que viven en el departamento y van a llevar al hijo a la escuela o a hacer un trámite. Entonces habría que, la encuesta sería bueno que preguntara y pudiera diferenciar dentro de cada actividad, por ejemplo, de transporte o en un restaurante, lo mismo. ¿Cuántos de las personas que están ahí eh, comiendo son turistas y cuántos son del lugar que viven ahí? Entonces, eso no existe, no está diferenciado, y eso es lo que sucede, que yo leí un montón de informes de este tipo que decían eso, que van a haber actividades que están sobrevaluadas y actividades que van a estar subvaluadas, porque también seguro que se nos están pasando un montón de actividades, por ejemplo, las actividades de construcción, que hay estudios de segundas residencias, de turismo de segundas residencias, toman en cuenta las actividades, por ejemplo, de construcción, parques y jardines, y eso duplica el número de trabajadores. Por ejemplo, en el artículo de María José, que hizo en el 2019, duplicaba y quedaba casi como un 27% de trabajadores turísticos si se tomaba, por ejemplo, esas otras actividades que son, por ejemplo, construcción, que sí tiene que ver y está relacionado con el turismo, porque es verdad que Maldonado, por ejemplo, la actividad de construcción es como un 12%, igual que
turismo y es muy alta en relación al promedio de país, que es 7%. O sea que Maldonado también, la construcción seguro que está fomentada por el turismo. Entonces, ¿cuánta proporción de eso? No lo tengo calculado ni está tomado. Los estudios que yo encontré están realizados igual que este, como el de Lorena también, que está, bueno, actividades de alimentos y bebidas están todas en turismo. ¿Sí? Sería bueno hacer un ejercicio así, sería bueno. Lo bueno también es que al haber realizado, al tomar esos códigos de actividades de esta manera, es que nosotros podemos comparar diferentes estudios de diferentes departamentos. Por ejemplo, yo puedo comparar el mío con el de Lorena gracias a que usé los mismos códigos. Mismo hay varios artículos escritos ahí en Facultad de Ciencias Económicas que toman estos códigos y se puede comparar todo el país a lo largo de los años gracias a esto. O sea, que si se revisa eso, se debería revisar y que todos estemos usando sería bueno como que todos estemos realizando los mismos códigos para que después todos los estudios sean comparables a lo largo de los años, ¿no? Y de los diferentes departamentos. Pero sí, yo no tomé porcentajes. Para eso capaz que habría que hacer una encuesta propia o otro tipo de... Algo diferente hay que hacer para eso. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, yo te voy haciendo un comentario, yo, digamos, ya que mientras esperamos a ver quién más quiere preguntar. Tenemos una pregunta en el chat, Gabriel. En Bueno, el dale. orden que quieras, pero tenemos una. Dale. Ana pregunta, ¿cuál fue la proporción de personas empleadas en las actividades características del turismo y de otros sectores según empleo en las ACT? ¿Son muchas? Capaz refiere a la proporción de los empleados en las actividades características del turismo respecto al empleo total. No sé si te entendimos bien, Ana. Hola, bueno, mi pregunta es sobre la proporción de personas con segundo empleo, si son muchas o si son proporcionalmente. Mira, pues estoy trabajando acá en Brasil con la misma base de datos y también he intentado trabajar con los segundos empleos, pero son variables distintas y en mi caso, la proporción en mi realidad eran pocas personas. Por eso, la curiosidad para comprender la realidad de ustedes en Uruguay. Sí, mira, Ana, te cuento que son muy poquitos, no hacen la diferencia. Los segundos empleos turísticos en Uruguay son poquísimos y realmente complica mucho, sí, como decís tú. Si uno realiza el análisis estadístico en R, es muy fácil hacerlo si solo tomamos primer empleo, es facilísimo, es aplicar un par de comandos y ya está. El tema es que sí, es verdad, como decís tú, cuando empezás a tomar el segundo empleo turístico, ahí ya tenés que hacer todas las tablas diferentes, filtrar por doble, complicado, sí es verdad. Un poquito sí complica, pero bueno, yo los tomo porque siguen siendo relevantes, pero sí, la verdad que es muy poquito segundos empleos sí, turísticos. Muy pocos y también un poco ingresos, muy poco, son pocos, sí. Son pocos y complica para el estudio, pero bueno. Al respecto, digo, un comentario de algo que he sentido ya varias veces, y es que mucha gente de la construcción, cuando la construcción baja, pasa a trabajar en los empleos turísticos. Eso parece que se detecta en mucha gente, digo, eso es lo que quiero decir. Lo mismo puede suceder porque algunos empleos turísticos son muy estacionales, ¿verdad? Entonces, la gente seguramente, capaz que no es un segundo empleo, pero sí es un empleo, el empleo de invierno y el empleo de verano, digamos, ¿no? ¿Me explico? O sea que eso sería interesante tratar de estudiarlo, digamos, ¿no? De ver cómo es cómo verlo, ¿verdad? Pero bueno, yo el comentario que quería hacer era que o digamos, como futura investigación, me parece que podría ser bueno focalizarse en el empleo en algún sector característico del turismo y no mezclar otras actividades. Entonces yo sugiero
trabajar con el sector de hospitality, o sea, hoteles y restaurantes, exclusivamente, ¿sí? Y tratar de entender cómo es el empleo allí. Yo creo que en Maldonado, el peso local en la hotelería debe ser menor, ¿verdad? O sea, seguramente los de Maldonado usan pocos hoteles de Maldonado. O sea que te diría que el peso de la hotelería es casi toda turismo, ¿no? Y con los restaurantes, seguramente el peso en Maldonado también es muy, muy superior que en cualquier otro departamento. Digo, son intuiciones que tengo, ¿no? Pero me parece que es así. Sí, Quizá seguro, habría yo un pensaba lo mismo la porcentaje. otra vez, sí, con Sí, hoteles no sí. habría problema y seguro que es todo turístico. No, por Este, eso, pero digo, de todas maneras, Carolina, yo creo que el sector hoteles y restaurantes es el que tiene el porcentaje mayor ligado al turismo. Se nos congeló Carolina. Y entonces quizá sería bueno incluso profundizar exclusivamente en ese sector el análisis buscando otros tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, me parece que un tema que me parece interesante para ver con el empleo en los hoteles y restaurantes es el nacimiento y muerte de empresas, sobre todo de restaurantes, ¿sí? Sobre todo de restaurantes es impresionante, ¿no? La rotatividad que hay. Un mismo local cambia de una temporada a otra, a veces cambia de ser restaurante a ser otra empresa, o cambia de gestión, ¿verdad? No sé, sería interesante estudiar el porcentaje de estas empresas que se mantienen en el tiempo, ¿verdad? Yo les comentaba el otro día en una clase que Kahneman dice, por ejemplo, que el capitalismo existe porque la gente es optimista, ¿no? Porque en estudios en Estados Unidos, el 90% de las empresas no llegan a cumplir un año de existencia, ¿verdad? Y creo que eso en Punta del Este sucede y mucho en el sector, creo que en el sector sobre todo de restaurantes. Los hoteles creo que tienen menos variabilidad, ¿no? Entonces me parece que vale la pena ir por ese lado, porque también eso influye en el empleo fuertemente, ¿verdad? Este, y bueno, yo digo, creo que esa es una sugerencia como para focalizar un poco más, mejor, porque si no, estos trabajos al final, la impresión que me dan, ¿no, Carolina, que es un poco lo que dijiste vos, es que no se sabe bien qué peso tiene cada uno de los sectores que uno mete ahí en el turismo. Y como bien dijiste tú, Punta del Este parece ser un turismo, un destino turístico en el que la predominancia es de segunda residencia. Y entonces ahí uno dice, bueno, no sé, se me ocurre que las empleadas de las torres, por decir algo, o los administradores de propiedades, ¿verdad? Deben ser un sector que emplea mucha gente en Maldonado, sobre todo en Punta del Este, ¿no? Y sí, que sí, sí. no sé qué peso tiene en tu análisis, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, sí, claro, eso hay Bueno, estudios de eso segunda yo residencia, acá no está, ¿no? Sí, eso María José me dijo que ella como que iba a seguir con esa línea de investigación y que esto solamente era sin considerar segundas residencias. Ella me dijo que sí, ella va a ir por ese lado de segundas residencias y continuar con esa línea de investigación. Sí, sí, porque se duplican los trabajadores cuando se toman las segundas residencias. Ahí hay trabajadores como personas que arreglan los jardines, como la construcción, pero ahí también le pasa lo mismo que también cuando toma construcción también estaría sobrevaluando y seguramente hay otras entidades que están subvaluadas, porque en realidad cuando se toma construcción, capaz que no toda esa construcción es por turismo, capaz que hay gente que está construyendo por turismo y otra que, sí, entonces, cotas, eso también está el mismo problema, habría que dar la pero proporción digo, que hay. Carolina, igual, a ojo, ¿no? A Ah, ojo. sí, 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 sí. O sea, creo que la mayoría de la construcción que hay en Punta del Este y Maldonado, ¿no? Pero capaz que se podría hacer un relevamiento y buscar otros datos, Sí, ¿sí? seguro, eso sería buenísimo, Yo creo que, porque por ejemplo, esto que te decía recién, de los procesos de nacimiento y muerte de empresas en el sector gastronómico, no hay datos, ¿sí?
O sea, yo creo que no hay datos. Mirá que hasta hace unos años no había datos de la hotelería en Uruguay. No se sabía cuántos hoteles había, cuántas camas de hotel había, y no sé si los hay ahora de buena calidad, ¿eh? Porque también, o sea, si son datos que recabaron hace 10 años, la hotelería creció muchísimo, por ejemplo, en todo el Uruguay, en particular en Punta del Este, ¿verdad? Entonces, me parece que, me parece que las investigaciones tienen que ir por el lado de mejorar los datos también, porque si no, o sea, si no, terminamos diciendo cosas de las cuales no podemos tampoco, ¿no? Decir, bueno, Sí, esto es quedan así. como un dato ahí, pero falta, sí, falta más sí, seguro. Sería necesario algo más a nivel departamental y a nivel más de actividades particulares, sería así, Efectivamente. fundamental. Pero Falta digo, o no esto que hay te estoy mucha diciendo gente estudiando. Falta mucha gente, más gente que estudie sobre sí, el y departamento. Hay un después, por montón de ejemplo, necesidades porque cuando hay necesidad de que exista más información. sí, y si vos te focalizás en hoteles y restaurantes, por ejemplo, puede ser interesante hacer comparaciones con otros países, ¿no? Porque también yo creo que hay un tema de diferentes empleos, ¿no? O sea, en Punta del Este, por ejemplo, la gastronomía de la calle no tiene ningún rol. Y en otros países es fundamental en el turismo. ¿Sí? Entonces, no sé si está Hugo por ahí, pero digo, Hugo puede dar una mano con estas cosas que él está en ese sector, ¿no? No lo perdimos a Hugo, que no fue para Asunción. Bueno. ¿Otras preguntas o comentarios? Sebastián, Saurre, avanti. No te escuchamos, Sebastián, ¿eh? Estás silenciado. Ahí. Hola, hola. Ahora. A nivel de la página de línea de demografía de empresas, tiene información por departamento, por sectores de actividad, a nivel de mortandad de empresas, cuántas abran, cuántas cierran, cuántas quedan en suspensión. Entonces, ahí hay un poco de datos para poder trabajar y además por sectores, y se podía tomar la SIU para clasificar y ver, o tomar restaurantes, por ejemplo, hotelería y eso, y poder ver eso que tú hablabas. Sí, se me ocurre a mí que uno podría decir, con ese dato, ¿verdad? Una proxy de los empleados en hoteles y restaurantes podría ser ir a la media sobre todo en los restaurantes, que más o menos decís, bueno, la media de empleados es tal, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, eso puede ser una proxy ¿cómo se llama? Del INE, ¿no? Sí, igual hay que tener cuidado con eso porque es una actividad capaz que más, es lo que yo decía de la encuesta, que al ser que bajamos de Uruguay a Maldonado y de Maldonado a actividades, hay que tener cuidado con el línea ahí, porque hay actividades donde me aparecían, por ejemplo, porque en realidad son 212 trabajadores, que después el INE los pondera. Pero imagínate 212 dividido entre 28 actividades, es muy, por eso hay que ojo con esos datos, porque esos son los datos que ahí yo quedaba como, bueno, ¿y esto cuánto? Ese es el tema también. No, quizás se podría pensar, proponerle a la Intendencia que le debe interesar un trabajo de este tipo. Podría ser interesante proponerle a la Intendencia para ir a recabar datos de esto, del empleo, del turismo. Yo diría, no diría del turismo, del empleo en hoteles y restaurantes en Maldonado. Sofía, no sé si quieres preguntar algo. Yo quería decir nomás que a mí lo que me parecería también interesante sería como saber los empleos que se producen, que vimos que son como estacionales, cuánto, por ejemplo, es de Maldonado, cuánto emplea a personas de Maldonado mismo, cuánta gente viene de otros lados, no sé, eso me parece que podría estar bueno. Incluso cuántas personas de otros países trae, digamos, la temporada o algo así.
Sí, ahí la encuesta, hay una pregunta en la encuesta que dice si trabaja en el departamento donde reside, que yo la filtré, pero me dio como un 98% de los trabajadores que eran como de Maldonado, y eso a mí, no, creo que la pregunta no es la que sirve para esto, yo no encontré la pregunta específica que diga si, porque ¿qué pasa? Le preguntan al trabajador, ¿está viviendo en Maldonado? Y le preguntan, ¿trabaja en Maldonado? Y la persona, claro, el 98% se vienen a vivir a Maldonado en temporada, trabajan y después se van. Entonces, cuando lo agarran contestando, está en Maldonado y trabaja en Maldonado. Por eso también me dio tan alto y dije, no, pero esto no está reflejando que hay gente que viene, capaz que de otros departamentos como Montevideo, de todo el país se viene gente, hasta del norte, de Rivera y Artigas, a trabajar acá en temporada y eso no está reflejado en la encuesta. Yo no encontré una pregunta que me diera eso reflejado cuando sé que esa es una realidad. La pregunta que hay me dio el 98% y no es real eso, que el 98% de trabajadores viven en Maldonado, trabajan en Maldonado, en turismo no. O sea que eso yo no encontré la manera de saberlo en la encuesta, ¿no? No significa que no se pueda buscar esa información. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, vamos cerrando por acá. Eh, Muchas gracias, Carolina, estuvo muy interesante. Yo creo que abrimos un tema, ¿no? Este, para tratar. Digo, yo, digamos, haciendo una especie de resumen de los trabajos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Los 3 trabajos de empleo, creo que en todos coincidimos en que hay un problema con los datos, ¿verdad? Hay que afinar eso, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Para mejorar el tema de los datos, ¿sí? Y quizá, como decía ahora, capaz que hay que ir a fabricar datos, ¿no? Entonces, Sí. me quedo con esa idea de repente que en Maldonado puede haber más apertura como para proponerle, por ejemplo, a la Intendencia que financie una recolección de datos sobre esto, ¿verdad? Porque creo que debe ser de interés de la Intendencia. Así que ahí queda en manos de ustedes armar un proyectito de eso. Demás, creo que además vieron que los trabajos, el de Carolina y el de Lorena eran similares, el otro trabajo era mucho más macro, ¿verdad? Pero, pero todos, digamos, caemos en esta parte de la falta de, de datos y a su vez me parece que hay que avanzar también en el tema de lo que creo un poco planteaba Sofía, un poco, digamos, de decir, bueno, ¿qué empleo genera el turismo? Digamos, ¿cuál es la calidad de ese empleo? ¿Sí? ¿Cuánto paga el turismo? ¿Cuál es la estabilidad de ese empleo? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores? ¿Cómo se sienten, verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces quizá también hay que avanzar por ese otro lado, ¿verdad? Además de la caracterización, avanzar en este otro lado. Pero bueno, agradezco a todos. Decimos que la semana que viene los esperamos entonces en el seminario. Ya cambiamos un poco de tema, pero este tema ya vieron que tiene muchos filones de trabajo, sobre todo para los estudiantes de la maestría. Los que tengan interés en trabajar en esto, digamos, ya se puede empezar a ver, digamos, por este lado. ¿Está? Bueno, cerramos. Bueno, muchas gracias.